Pero les saludo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y me da mucho gusto de participar de esta programación misionera una vez más y por supuesto con la responsabilidad de exponer con seriedad y sin distorsión alguna la palabra de Dios. Y mi propósito es que sean enseñanzas saludables de edificación espiritual. Así que nuevamente, gracias a Dios también primeramente por este gran privilegio y a todos ustedes. Vamos al análisis, estudio, los últimos tiempos. Yo espero que me dé el tiempo la próxima semana de hablar de la Biblia y la ciencia. Si alguna duda o pregunta, pueden hacerla en el chat y al final de esta entrega le daremos respuesta en la voluntad de Dios. No es que lo sepa todo, pero ahí hay un elenco ahí de predicadores que me pueden ayudar en caso. Si no, Dios por medio de su Santo Espíritu le traerá la respuesta. Antes de adentrarnos en estos interesantísimos análisis bíblicos, estuve leyendo una noticia del 14 de julio del 2023, donde dice acerca de la controversia en Estados Unidos por Sonido de Libertad, la taquillera película sobre pedofilia situada en Colombia, reseña sobre pedofilia situada en Colombia. Esas reseñas contradictorias, y me imagino que algunos de ustedes vieron o escucharon de estas reseñas. Rolling Stone llamó al Sonido de Libertad un thriller teñido de QAnon, una referencia a la teoría de la conspiración en expansión que dice que Donald Trump en ese tiempo estaba luchando contra un élite de pedófilos satánicos. La idea de que grupos de élite de traficantes sexuales de niños acechan en todas partes una idea central de QAnon, pero la compañía detrás de la película niega que esté alimentando las teorías de la conspiración. De hecho, vi un video que me había enviado mi señora esposa, Rosanidia Núñez, donde una señora decía, ¿quieres detener la trata de niños? Conoce a lo que te debes oponer con mucha fuerza. Aunque pude ver el video y lo removieron, y en ese mismo video encontré una fuente. Los niños deben tener parejas sexuales, dicen la ONU y la OMS, y este informe de evidencia revela cómo la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas están sexualizando a los niños pequeños en la educación primaria en todo el mundo con el fin de normalizar la pedofilia. Las Naciones Unidas publicaron el documento International Technical Guidance on Sexual Education, que es la guía oficial para las escuelas primarias de todo el mundo, equipar a los niños para tener relaciones sexuales. Las Naciones Unidas explican que esta guía está destinada a ayudar a los niños a construir relaciones con parejas románticas. ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Bueno, voy a comenzar con dos preguntas. Primero, en realidad, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? Y la segunda pregunta es doble. Está registrado en la Biblia de que hoy día hay señales de que estamos en los últimos tiempos. Definitivamente la respuesta la vamos a ver durante el desarrollo del análisis bíblico. La Biblia profetiza sobre muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos, como todos nosotros lo sabemos. Cada creyente en Jesucristo que lee la Biblia o que va a los estudios bíblicos de la iglesia local, y me imagino que lleva sea una Biblia o electrónica o una Biblia, y me imagino que anotas la cita también y esté estudiando.
Estos acontecimientos se pueden clasificar como señales naturales, señales espirituales, señales sociológicas, señales tecnológicas y señales políticas. De hecho, hay preocupación por las altas temperaturas del agua del mar. Eso no es desde ahora. Y ustedes saben lo que es el calentamiento global. Los gases de efecto invernadero tienen un impacto cada vez mayor en el día del mundo entero. Estuve haciendo una búsqueda de fotos y de artículos relacionados en julio del 2017. El agua de cielo ha excavado un cañón de 45 metros de profundidad en el hielo de Groenlandia, un iceberg que se derrite en las aguas de la Antártida. El cambio climático ha acelerado la tasa de pérdida de hielo en todo el continente. A medida que sube el nivel del mar, las aguas saladas del océano invaden los Everglades de la Florida. Las plantas y los animales nativos deben adaptarse a las condiciones cambiantes. Eh, Sin embargo, hay unos lugares, vi en la República Dominicana, por el área de Sosúa, creo que comenzó una vez, creo que ustedes escucharon y vieron esa noticia, dicen el mar se retiraba. Sin embargo, es como contraproducente porque va a llenarse más el mar según se están derritiendo, toda este nivel del mar debe de subir. Así que consideremos lo que la Biblia dice acerca de estas cosas y si las señales están ampliamente presentes, podemos estar seguros de que efectivamente estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Debe el cristiano evangélico preocuparse de los acontecimientos presentes o venideros? Bueno, espiritualmente debe estar preparado. Y no solamente el cristiano, todo el que no está alineado con Dios, que no se ha arrepentido y convertido, debe estar alineado, porque no sabemos qué nos sorprende primero, la muerte o el arrebatamiento de la iglesia. En un sentido, durante siglos hemos estado en los últimos tiempos. El apóstol Pedro se refiere a los postreros tiempos como el momento en que él estaba viviendo. Y esto es según Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 17 al 21. Voy a leer solamente para ahorrar un poco de tiempo, pero la cita es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Y dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Debemos pasar el tiempo de nuestra peregrinación sobre la tierra en temor, como nos enseña ese primer versículo 17. Los cristianos evangélicos no estamos cómodos. No sé usted, pero yo no estoy cómodo en este mundo. Estamos viviendo en un país extraño, exiliado del cielo. No deberíamos asentarnos aquí como si esta fuese nuestra morada permanente. Porque el versículo 17, estoy en Primera de Pedro capítulo 1, la certeza de que Dios juzgará nuestra obra es otro incentivo para buscar la santidad. Temor no tiene el sentido de temor o miedo, sino de reverencia, respeto y santidad a Dios. Tampoco deberíamos imitar la conducta de los que moran sobre la tierra. Debiéramos siempre recordar nuestro destino celestial y conducirnos como ciudadanos del cielo. No solo somos exhortados a la santidad, sino también a una mente reverente.
tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Jesús pensaba. No estoy diciendo que somos dioses, pero ese temor, una mente reverente, no significa un temor respetuoso. Definitivamente significa un temor respetuoso, un profundo aprecio de quién es Dios soberano. Significa especialmente tener conciencia de que aquel a quien nosotros nos dirigimos como Padre es el mismo que juzga a sus hijos de manera imparcial según la obra realizada por cada uno. Y el Redentor paga un precio digno para proclamar algo que previamente le había pertenecido. La humanidad cuando fue creada pertenecía a Dios, pero por el pecado se perdió. La sangre de Jesucristo es el precio de nuestro rescate o redención. Nuestra transacción con Dios no es por lo siguiente una cuestión de oro y plata, sino que se trata de vida y muerte. Jesucristo dio su sangre para rescatarnos del pecado y de la muerte. Su sangre es un precio digno y provee un lazo de unión indestructible entre Dios y el hombre. A través de Jesucristo los creyentes son perdonados, justificados y por el nuevo nacimiento renovados en la imagen de Dios. Los hombres y las mujeres caídas, solo pueden producir las obras de la carne. Solo el Espíritu, como habla Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6, a través del nuevo nacimiento puede renovar y recuperar aquello que la caída destruyó. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Juan nos habla de dos nacimientos, sino no habla de dos, sino de uno. Describe la conversión como un nuevo nacimiento o una regeneración, que es la misma cosa, y este concepto es ampliamente explicado e ilustrado en el resto del Nuevo Testamento. Es como nos enseña Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 23 al 25, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 y 25. El proceso del nuevo nacimiento es pues que la simiente incorruptible, o sea, la palabra, se siembra en la mente, en el corazón de la gente y produce fe, arrepentimiento y obediencia para obtener el perdón de Dios y para participar de todas las bendiciones espirituales en Jesucristo. Si un creyente es tentado a volver a los placeres y diversiones del mundo, a adoptar modas y estilos del mundo, a volverse como el mundo en sus falsos caminos, debería detenerse, reflexionar, meditar que Jesucristo derramó su sangre para liberarle de esa clase de vida. Volver al mundo es volver a cruzar la gran cima que fue salvada por nosotros a un precio abrumador. Pero más aún, es deslealtad positiva contra el Salvador. Ahora bien,
Regresando nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 1, en ese versículo 20, la obra de Jesucristo para nosotros no fue algo que se le ocurriera a Dios en el curso de la historia. El Redentor estaba destinado a morir por nosotros ya antes de la creación del mundo. Y ahora, al final de los tiempos, es decir, al final de la dispensación de la ley, vino del cielo para rescatarnos de nuestra anterior manera de vivir. Alguien dijo, al final de los tiempos, la historia moral del mundo quedó cerrada en la cruz de Cristo. Se ha manifestado de manera plena y ha llegado a su fin delante de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, añade estas consideraciones para premiarnos aún más profundamente con la importancia de romper de una manera limpia con el sistema del mundo, para librarnos del cual murió Jesucristo. Estamos en el mundo, nosotros lo sabemos, como lo citara el mismo Señor Jesús, pero no somos del mundo. No debemos aislarnos de lo que no son creyentes, sino llevarles el evangelio. Nosotros debemos de obedecer a la palabra de Dios que el Señor nos encomienda a nosotros de llevar el evangelio a todos aquellos que nos rodean. Pero en nuestros tratos y relaciones con la gente que no son creyentes, con ellos, nunca, recuerde esto, nunca debemos compartir en sus pecados ni aplaudir. Debemos mostrar por nuestras vidas como somos hijos de Dios. En el momento que nos hacemos como el mundo, ¿sabe qué va a pasar? Nuestro testimonio queda debilitado. Los mundanos no tienen incentivos para la conversión si no pueden ver una diferencia, un cambio para mejor en nuestras vidas. O sea, nosotros somos luz para este mundo, como lo dijera el Señor. Y nosotros debemos de reflejar esa luz, porque un día el Señor nos iluminó y esa luz dentro de nosotros debe reflejarse a los demás. Así que el resultado de todo lo que es, lo que nosotros somos es nuestra fe. Y también lo que debiéramos ser, nuestra fe y esperanza, todo sea en Dios. Es en Él y no en el presente sistema inmoral y malo del mundo que vivimos y nos movemos y somos. Lo tomemos como lo tomemos, el sentido es que el cristiano evangélico es una persona hecha de nuevo, porque ha nacido de nuevo. La vida de Dios está en él. El Espíritu Santo lo ha sellado y es una propiedad de Dios. Es una persona que vive una vida llena de Jesucristo, una vida que es diferente. Y la característica suprema de la vida de Dios es el amor. Así es que el cristiano tiene que mostrar a los demás ese amor divino. El cristiano debe vivir con reverencia su vida porque costó muy cara, nada menor que la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como la vida tiene un valor tan incalculable, no se puede perder o desperdiciar. Ninguna persona respetable malgasta lo que tiene un infinito valor humano. En Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 11, el apóstol Pablo habla de la iglesia como aquellos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Como lo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo explica que el significado de estos acontecimientos no está limitado a su valor histórico. Tienen relevancia para nosotros y en nuestros días. Estas cosas fueron escritas, dice aquí, para amonestarnos a nosotros. Los que estamos viviendo después del fin de la era judía y durante la era del evangelio, el fin de los siglos, posible referencia a los últimos días antes de la segunda venida de Jesucristo. Como nosotros vivimos en la última dispensación, que es la consumación de todas las que fueron antes, nuestras responsabilidades son tanto mayores y será aún mayor la culpabilidad. Aquí insinúa el apóstol Pablo de los corintios, si no son dignos de gozar de sus privilegios. Estamos viviendo en la época final antes de que Dios juzgue al mundo. Con toda seguridad, nadie escapará a la condenación del gran día, salvo los que invocan el nombre del Señor en y por medio de su Hijo Jesucristo, como el Salvador de pecadores y el juez de toda la humanidad. Debemos también mirar lo que nos dice Hechos, capítulo 2, versículo 16 al 19. Hechos 2, 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Bueno, aquí la verdadera explicación era que el Espíritu de Dios, y lo dice en esa parte, está en mayúscula, como ustedes ven esa parte Espíritu, en el versículo 17, está la primera E mayúscula, ese, el Espíritu de Dios había sido derramado como había sido dicho por medio del profeta Joel, en el capítulo 2 de Joel y el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es una promesa de bendición para los últimos días. En realidad, los acontecimientos de Pentecostés no fueron un cumplimiento completo de la profecía de Joel. Y según estudiosos, el apóstol Pedro ve el derramamiento del Espíritu durante el Pentecostés como la consumación de esta profecía. La mayoría de los fenómenos descritos en los versículos 17 al 20 de Hechos, capítulo 2, no tuvieron lugar en aquel tiempo. Lo que sí sucedió en Pentecostés fue un paladeo, o sea, como una probadita de lo que sucedería en los últimos días, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Si Pentecostés fue el cumplimiento de la profecía de Joel, como
se da en Hechos, capítulo 3, versículo 19, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una promesa de que sí había arrepentimiento nacional e Israel recibía a aquel a quien habían crucificado. Hubiera habido un arrepentimiento. El pueblo de Israel habría de arrepentirse y dar media vuelta en su rumbo. Cuando hiciesen esto, sus pecados serían borrados y vendrían de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Se había de recordar que este mensaje se dirige a los hombres de Israel, pero enfatiza que la restauración y bendición nacional tenían que ser precedidas por el arrepentimiento nacional. Los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor se refieren a las bendiciones del futuro reinado de Jesucristo sobre la tierra. La obligación que este conocimiento conlleva es la de arrepentirse y convertirse. Las dos cosas van juntas. Arrepentirse podría querer decir simplemente cambiar de idea. Y es más fácil cambiar de idea que cambiar de vida. Pero este cambio de idea debe conducir a dejar el camino viejo y emprender uno nuevo, que es lo que quiere decir la conversión. No era necesario que el Espíritu Santo diera a conocer los tiempos y las sazones de esta dispensación. Estos temas aún quedan oscuros, pero cuando los pecadores tengan convicción de sus pecados, clamarán perdón al Señor y al penitente convertido y creyente le llegarán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Es un estado de tribulación y prueba. El glorioso Redentor estará fuera de su vista porque debemos vivir por fe en él. La cita de Joel es un ejemplo de la ley, de la doble referencia por la que una profecía bíblica tiene un cumplimiento parcial en un tiempo y un cumplimiento completo en un tiempo posterior. Esa es la doble referencia. El Espíritu de Dios fue derramado en Pentecostés, pero no literalmente sobre toda carne. El cumplimiento final de la profecía tendrá lugar al final de la época de la tribulación. Antes del glorioso regreso de Jesucristo, habrá prodigios en el cielo y señales en la tierra. En Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, tenemos la visión del futuro. Y dice en los versículos 29 y 30, dice el 29 del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Al final de la gran tribulación habrá terribles conmociones en el cielo. El sol se oscurecerá y por cuanto la luz de la luna es solo un reflejo del sol, la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los planetas se saldrán de sus órbitas. Y es innecesario decir que estas vastas convulsiones cósmicas afectarán al clima
las mareas y las estaciones de la tierra. En aquel momento, un terremoto sacudiría toda la tierra. El aire y el agua seguirían moviéndose por inercia, o sea, por inactividad. Unos huracanes barrerían la tierra y los mares se precipitarían sobre los continentes, llevando consigo gravas y arenas y animales marinos y arrojándolos sobre la tierra. Yo creo que es imaginable todas estas cosas que van a pasar. Si los otros días se explotó una aeronave no tripulada y cayeron algunos pedazos de todo este desperdicio y cayeron por la costa del norte de la República Dominicana. Andaba la gente por ahí. eh, Según estuve, lo voy a decir literalmente como lo escuché en la noticia, gente dándose por el pecho, perdónanos, Señor. Yo me causa risa porque todos nosotros sabemos que hay muchas personas que cuando hay una catástrofe, cuando hay una situación de que nadie puede, como el viento, el fuego, el agua, están por ahí desesperados. Pero ¿saben qué? Para los tiempos que está hablando aquí el Evangelio según San Mateo, subirían las temperaturas y las rocas se fundirían. Entrarían los volcanes en erupción, la lava surgiría de grietas en la corteza quebrada y cubriría enormes extensiones. Surgirían montes o van a surgir montes de las llanuras y se desplazarían sobre las faldas de otros montes, causando fallas y hendeduras. Los lagos se laderían y vaciarían, los ríos cambiarían sus cursos, enormes áreas con todos sus habitantes se deslizarían bajo la mar, arderían bosques y el huracán y los mares desmadrados los arrancarían de la tierra sobre la que crecían y los apilarían raíz y rama en enormes amontonamientos. Los mares se tornarían en desiertos, yéndose sus aguas. Entonces, dice el versículo 30 del Evangelio según San Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Notó eso? No se nos dice cuál será esta señal. Su primera venida fue acompañada por una señal en el cielo. ¿Cuál fue esa señal? La estrella. Quizá una estrella milagrosa anunciará también, quién sabe, su segunda venida. No estoy hablando del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida, cuando viene la iglesia con él. Algunos creen que la señal es el Hijo del Hombre por sí mismo. Y sea como fuere, será evidente para todos cuando aparezca. Harán duelo todas las tribus de la tierra. Y ello, indudablemente, por haberlo rechazado, pero principalmente se lamentarán las tribus de la tierra. Y esto es las 12 tribus de Israel. Cada persona en Israel será afectada. Y esto es según Zacarías, capítulo 12, los versículos 10 al 14. La nación lamentará haber rechazado al Mesías. Dice Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David
y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón es el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Bueno, el pueblo lamentará amargamente cuando mire al Mesías, a quien traspasaron, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, dice el Señor. Obsérvese ahí esa parte, a mí, aquel a quien traspasaron. Fue al Señor Jesucristo. Y el lamento por hijo unigénito era la forma más honda de dolor para un israelita. Y según Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Él mirarán, se cumplirá en la segunda venida de Jesucristo. Aquel pueblo que fue culpable de su crucifixión quedará confuso. De hecho, todos los linajes de la tierra harán lamentación porque vendrá a juzgar a sus enemigos y a establecer su reino. En primer orden, en su venida premilenial, los judíos que mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán en arrepentimiento. Y en segundo término, y aquí principalmente, en el juicio general, todos los no creyentes, los impíos, los incrédulos, no solo los que en efecto les traspasaron, sino también los que lo hicieron con sus pecados, le contemplarán temblando de temor. Juan es el único de los evangelistas que recuerda el lanzazo en el costado del Señor. No creo que hay otro evangelista que lo haya dicho. No recuerdo, no recuerdo si lo dice Mateo, Marcos o Lucas. Y esta alusión de ese lanzazo en el costado del Señor lo identifica como el autor del Apocalipsis. La realidad de la humanidad de Cristo y de su muerte se comprueba por el hecho del costado abierto, y el agua y sangre de su costado eran el antitipo de las aguas levíticas de purificación y ofrendas sangrientas. Todos los linajes lamentarán, todos los inconversos en el juicio general y en especial en su venida premilenial, la confederación anticristiana. Los creyentes no hacen lamentación por su venida. Dice aquí, Apocalipsis, al final del versículo 7, del capítulo 1, sí, amén. Ahora bien, regresando nuevamente a Zacarías, capítulo 12, voy a ver si puedo dejar algunos minutos para si hay alguna pregunta o comentario. Regresando a Zacarías, capítulo 12, los versículos 10 al 14, en cuanto al llanto de
Adrimón, versículo 11, entre los dolientes también estará la familia real, los profetas. Para esto te puede verse también, anotar por ahí a Segundo de Crónicas, capítulo 35, esos versículos 20 al 24, Segundo de Crónicas, capítulo 34, 35, versículos 20 al 24. Entre los dolientes estará la familia real, los profetas, o sea, Natán, los sacerdotes, Leví, los maestros, Simei y el pueblo. Algunos piensan, algunos estudiosos piensan que Simei debiera ser Simeón, quien junto con Leví fue cruel para con los hombres de Siquem, que habla en Génesis capítulo 34, versículo 25. Y debemos de tener en cuenta la repetición de las palabras por sí en estos versículos 12 al 14 de Zacarías. La verdadera confesión requiere estar personalmente a solas con Dios. Muchas personas que dicen ser cristiana hoy, porque se congregan, asisten al templo donde se congrega la iglesia, y otros por ahí que ofrendan, que dan diezmo, cantan, participan en actividades de la iglesia local. Lamentablemente, decirlo, muchos se van a quedar para la gran tribulación. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, es que yo no sé si para mí llega el final de mi vida en unos segundos o el final de la iglesia en la tierra. No lo sabemos. Se van a quedar muchos. Se darán cuenta que nunca siguieron a Jesucristo. Por lo tanto, hay que reflexionar si verdaderamente estoy alineado con el Señor, si verdaderamente es creído para salvación, si verdaderamente es renacido de nuevo. Porque muchos se van a dar cuenta que nunca siguieron al Señor. Los que queden atrás en el rato, levantamiento, se enfrentarán a un mundo que cambiará rápidamente y el cambio no será para mejor. Como dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El anticristo empleará sin escrúpulos toda clase de maldad para engañar a los que perecen, a quienes oyeron el evangelio durante la edad de la gracia, pero que no tuvieron amor por la verdad. No tuvieron amor por Jesucristo. Jesús es la verdad. Si hubiesen creído, habrían sido salvos. Pero ahora son engañados por los milagros del anticristo. Dios realmente les enviará una operación de error para que crean la mentira. La mentira es naturalmente la pretensión del anticristo de ser Dios. Y en base de este pasaje, parece que los que escuchen o oigan el evangelio en esta era de la gracia, pero que no confían en Jesucristo, no tendrán otra oportunidad para ser salvos después del arrebatamiento.
Si los hombres, las mujeres no creen ahora en el Señor Jesucristo, creerán en el anticristo entonces. Pero el caso de todo esto, que muchos de nosotros, muchos predicadores, dicen, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, el Señor viene a levantar su iglesia. ¿Qué pasa si la muerte sorprende un segundo? Y no ha tomado la decisión de pertenecer a la familia de la fe, a la iglesia. Dice aquí que todos serán juzgados a causa de su incredulidad y de su amor al mal. En el rapto, la verdadera iglesia será removida de la tierra y la restricción del Espíritu Santo será quitada de en medio. En ese momento no habrá creyentes renacidos de nuevo en ninguna parte del mundo. Todos los trabajadores cristianos en hospitales, hogares de ancianos, orfanatos, misiones de rescate, agencias de socorro se habrán ido. Todos los cristianos evangélicos en la fuerza pública, trabajo social y servicio de salud se habrán ido. Y por supuesto, muchos templos quedarán vacíos. Además del gran vacío en las comunidades cristianas, será el comienzo del juicio de Dios sobre un mundo rebelde que se detalla en Apocalipsis capítulo 6, en los versículos 15 al 17, donde dice Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? No es sorprendente que toda la clase de la sociedad viviesen sobrecogidas por el pánico, reconociendo que Dios está derramando su ira por ellos. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Preferirían ser aplastados por los montes y las piedras que caían que soportar el juicio de Dios y la ira del Cordero. Se dieron cuenta demasiado tarde de que ningún rebelde podrá sostenerse en pie ante la indignación del Cordero. Nadie que haya rechazado a Dios podrá sobrevivir el día de su ira, pero los que pertenecen a Jesucristo recibirán en ese tiempo una recompensa y no un castigo. No se quede atrás. Asegúrese de estar preparada para el rato, para el levantamiento, ya que el rato es para los creyentes y es de suma importancia que ponga su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo en Hechos capítulo 2. Voy a concluir con Hechos capítulo 2, versículo 17. Versículo 17 al 20. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Al comienzo de su reinado de 1000 años, el espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, sobre gentiles y judíos. Y esta condición prevalecerá y predominará durante el milenio. Se darán diversas manifestaciones del Espíritu sin distinción de sexo, edad ni posición social. Habrá visiones y sueños.
lo que sugiere la recepción de conocimiento y profecía, lo que sugiere su comunicación a otros. Y de esta manera se manifestarán los dones de revelación y de comunicación. Todo esto ocurrirá en lo que Joel describió como los últimos días. Esto naturalmente se refiere a los últimos días de Israel y no de la iglesia. Dicho esto, recordemos que Dios no ha terminado con Israel. Y el apóstol Pablo abarca el pasado de Israel en el capítulo 9 de Romanos, su presente capítulo 10 y su futuro el capítulo 11. Dicho sea de paso, lo voy a dejar aquí para no leer a Romanos capítulo 9. Lo voy a dejar aquí para, por si acaso, dar estos minutos y hay alguna dudas o algún comentario. Así que gracias, oh Dios y Padre nuestro, por la exposición de tu palabra, esperando que eh, todos nosotros, como creyentes en Jesucristo, pongamos atención a que podamos vivir una vida como te agrada a ti, que vivamos en una santificación práctica, y aquellos que no son creyentes, que tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, le hable, le toque y que no se hagan sordos, que escuchen el mensaje de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.